no estaríamos aquí hoy. Gracias. No, bueno, sin el liderazgo del presidente, la vicepresidenta y de los alcaldes que conforman la Comisión de Digitalización, que desde el primer minuto de este mandato de legislatura vieron la necesidad de abordar de una manera transversal y colaborativa la materia de inteligencia artificial que hasta ese momento todos estábamos haciendo como podíamos, y luego, por supuesto, a los técnicos de los diferentes ayuntamientos, sobre todo, que de manera generosa y desinteresada han desarrollado la labor de poner en marcha la guía, una guía, que, como bien han comentado ellos, es muy compleja de realizar, ya no solo por las características de la IA, por la falta de conocimiento total que tenemos todavía, sino sobre todo lo que queríamos con este documento era que fuera un manual de aplicación práctico y útil, donde los ayuntamientos se pudieran apoyar para ver cuáles eran las diferentes herramientas de inteligencia artificial que hay en estos momentos y cuál podrían desplegar en sus organizaciones, atendiendo al nivel tecnológico y madurativo en el que en ese momento se encontraran. Por lo tanto, tenía que ser una guía, aparte de la complejidad técnica, que pudiera valer para los ayuntamientos grandes, para los pequeños, independientemente del tamaño poblacional y la zona geográfica en la que se encontraran. Y creo que esa labor la han hecho magníficamente bien los técnicos que nos apoyan en el marco de la comisión, y que voy a llamar a continuación para que nos expongan las diferentes partes que tiene la guía, que, como van a ver, es muy práctica, no es un documento que haya que leerse del tirón. Uno puede ir al ámbito que en cada momento le interese y quiera consultar, bien sea el ámbito normativo, bien sea el término de datos, bien sea testear su nivel de madurez tecnológica para que puedan ver cuál es la herramienta que mejor se adapta a su conocimiento, la gestión de los datos. Bueno, pues que sea práctica en cada uno de los consultas que en ese momento quieran realizar los ayuntamientos. Así es que yo no me enrollo más y voy a llamar ya a los técnicos. Voy a llamar a Víctor Manuel Soya, que es el director del Servicio Informático del Ayuntamiento de Avilés, que ha sido el coordinador del grupo técnico y de su trabajo. Voy a llamar también a continuación a Sonia Crespo, responsable de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero como no está, pues hoy. Acen Moro, que es la jefa del Departamento de Gobierno Abierto, coordinación del área de presidencia del Ayuntamiento de San Feliu. Fernando Gallego, contamos también con él, que es el jefe de Servicio de Modernización Tecnológica e Informática del Ayuntamiento de Torrent. Borja Colón, de la Diputación. Aquí se ha adelantado ya el trabajo clave que en esta materia van a tener para los ayuntamientos pequeños las diputaciones, Diputación de Castellón. Y me quedaría Virginia Moreno, de la Oficina Digital de Las Rozas. Así es que yo, a partir de este momento, les dejo el protagonismo a ellos, que van a ser los que puedan tener todos los datos. Venga, muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Algo que hace un año, algo más de un año, era un planteamiento teórico, se ha hecho una realidad, y quería empezar a agradecer, porque las cosas no tienen magia, son por algo. Quería empezar a agradecer a la comisión, en primer lugar, el esfuerzo que ha hecho para que esto sea posible. Es decir, creyó hace más de un año de que este trabajo era necesario y ha puesto todo lo necesario para que, cuando hubo alguna pequeña dificultad, se resolviese y pudiésemos estar aquí hoy presentando esta guía. Agradecimiento a Alejandra, José Luis y a todos los miembros de la comisión por podernos ofrecer esta posibilidad. Y agradecimiento más todavía, si cabe, al equipo de trabajo que ha hecho posible esta guía, que ha sido una generosidad enorme, porque era un reto. Aquí se ha dicho, la FEN son municipios de 4 millones de habitantes y de 400, y atreverse a hacer una guía que tuviera como finalidad el ser útil a todo este escenario, la verdad es que era una labor muy compleja.
y la generosidad de haber ocupado vuestro tiempo, que todos estamos bastante ajetreados porque los recursos TI en las administraciones nos sobran, para que pudiéramos acertar con el espíritu de la guía, que fue lo que más nos costó. Nos costó cómo enfocar la guía para que fuera una necesidad resuelta de forma útil, que lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid puede verse reflejado, porque también hay que aprender alguna cosa de vez en cuando, ayuntamientos muy pequeños, protegidos por las diputaciones, también pudieran tener un reflejo en esta guía. Entonces, dichos ya los agradecimientos, ver que es realidad algo que hace más de un año empezamos a trabajar con muchísima ilusión. Yo voy a empezar, a ver si soy capaz de, apuntando para allá. Ahí. Bueno, aquí se ha dicho ya en la primera mesa, es decir, tenemos una oportunidad de oro. ¿Por qué era esta guía necesaria? Porque la inteligencia artificial está aquí y va a representar una posibilidad para las administraciones que llevamos mucho tiempo peleando para superar determinados escollos y si la utilizamos con la inteligencia necesaria nos van a ayudar a resolver algunas cuestiones que hasta hoy estaban pendientes. Aquí se han dicho por arriba, la atención ciudadana personalizada, la proactividad a los servicios públicos, ver nuestras ciudades con un ámbito de 360 grados. Todo esto bien orientado, la inteligencia artificial nos va a echar una mano muy importante. Que además no creo que debamos, primero, de tener excesiva prisa en implementarla, porque yo creo que a diferencia, aquí todos tenemos mucha experiencia en administración, creo que hay una cosa diferencial de la IA que no había en otras revoluciones tecnológicas que hemos vivido, el cloud, Internet. Y es que, para mí, esta es como la cuádruple hélice. Es decir, tiene una parte tecnológica, que no se ha pillado con el paso cambiado. Tiene una parte organizativa. De hecho, todo lo que se habla de IA y se publica es más organizativo que tecnológico. Luego tiene una parte de reorganización interna, tremenda. Y luego, encima, los ciudadanos en esta revolución aportan muchísimo más que en las otras, porque tenemos que contar que todo lo que hagamos es bien recibido por la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que este hándicap, este desafío que tenemos para los próximos años es necesario y más complejo que los anteriores. Un poco el espíritu de la guía era el espíritu de la ayuda, y ahí he puesto algunas notas. La presentación la vais a tener, algunas notas para que veáis cuál es el espíritu de la guía. En primer lugar, quería ser una guía que ayude a un planteamiento estratégico. Es decir, hay que pararse, creo, y preguntarse cómo estamos, en qué escenario estamos, qué es lo que queremos conseguir y cuál es nuestro nivel de madurez tecnológico y organizativo. La guía creo que pretende ayudarnos a responder a esta pregunta. Tiene que aprender a ayudarnos también a decir cuáles son aquellos impactos que puede sufrir nuestra organización. Es decir, si alguien va al capítulo correspondiente de impactos, se dará cuenta de que tiene una lista de cosas en las que seguramente debe de pensar antes de empezar a moverse, porque esta tecnología es un poco traidora. Parece que nos ayuda, pero igual no estamos yendo en la dirección correcta, porque está teniendo unos impactos que no habíamos previsto. Nos ayuda a saber qué es lo que no debemos de hacer, que fue una frase que Einstein dijo en un momento determinado y me parece brillante. Es decir, hay que saber qué es lo que no hay que hacer, para no cometer errores de bulto. Hay que tener una idea clara de la normativa. Ahora mismo la normativa está en plena ebullición. De hecho, mientras elaborábamos la guía, el Einstein, que se ocupó de la parte normativa, tuvo que cambiar algunas cosas, porque la estábamos escribiendo y nos estaban cambiando las reglas del juego. Pues pretende recoger el último minuto de lo que ahora mismo hay en normativa. Luego, la idea de que tenga que estar adaptado en 200 y algo páginas que tiene la guía a todos los ayuntamientos. O sea, el que lea la guía tiene que verse reflejado en algún momento. Tiene que verse reflejado en un ayuntamiento pequeño y tiene que verse reflejado en el Ayuntamiento de Granada. Eso ha sido, yo creo, que una dificultad grande, porque son diferentes los lectores y la guía tiene que servir a todo el mundo. No podemos hacer una guía para grandes, otra para medianos y otra para pequeños. Y luego, una parte importante de casos de uso para que el que la vea
se dé cuenta de que ya se están haciendo cosas. Y se están haciendo cosas en determinados municipios, grandes, medianos, pequeños, y a través de las diputaciones, donde no es necesario inventar nada. Tenemos el contacto, tenemos a la FEN, tenemos las personas. Son casos de uso detallados, con objetivo, con objeto, con medios, con costes, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el espíritu de la guía. Dentro del espíritu de la guía hay un apartado específico del impacto. Es decir, de qué cosas tendríamos que empezar a mirar para ver si realmente esa parte de nuestra organización va a ser afectada o no por la implantación de esta tecnología. En primer lugar, aquí se ha hablado varias veces. Llevamos, yo creo que 20 años, los últimos 20 años hablando de datos. Ahora parece que hemos descubierto el dato. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque, como dijeron esta mañana varios ponentes, sin datos no hay IA, pero sin datos de calidad tampoco. Entonces, en la guía se hace un examen para que internamente veamos si realmente tenemos datos y si son de calidad. Porque igual, si no lo son, tenemos que tomar alguna medida. Luego, debemos de ser conscientes del nivel de madurez, porque esta tecnología requiere una madurez. Entonces, no se trata de abordar la inteligencia artificial. Se trata de decir, vamos a ver, ¿en qué punto estoy de evolución? Para saber dónde estoy y hacia dónde tengo que ir. No tiene que ver nada el tamaño del ayuntamiento. Tiene que ver otros factores que vienen en la guía, en el formulario de autoevaluación, que nos van a ayudar a centrar más o menos, esto no es una quiniela exacta, en qué nivel de madurez estamos, ¿vale? Luego, otra palabra que ha aparecido en todos los sitios y que realmente es una novedad, la palabreja, voy a llamarla así, gobernanza del dato, ¿vale? La gobernanza del dato no es nada y lo es todo. Hay muy pocos ayuntamientos que tienen resuelto el tema de la gobernanza del dato, es decir, de quién es la información, cómo funciona la información, cómo se normaliza la información, quién tiene acceso a la información. Muy pocos ayuntamientos. Los que han sido un poco visionarios seguramente ya han abordado este tema hace tiempo, pero la inteligencia artificial requiere resolver la gobernanza del dato, ¿vale? Tenemos un grave problema con los recursos humanos. Todos lo sabemos. Necesitamos profesionales que no tenemos. Bueno, pues cada uno se las tiene que arreglar. Y mientras tanto está la empresa privada. Es decir, nosotros si sabemos dónde vamos, nos tendremos que apoyar en quien podamos, en otras administraciones públicas o en otras empresas privadas. Pero seguramente la mayoría no tiene capacidad con sus propios recursos de meterse ahora de golpe en el mundo de la inteligencia artificial. Esto nos va a llevar a que tengamos que tener en cuenta que lo que llamábamos formación corporativa continua ahora es más imprescindible que nunca, porque incluso los recursos y el talento que tenemos que reformarlo en nuevas tecnologías, en analistas de datos, en personas que entiendan de normalización, que entiendan de plataformas de inteligencia artificial, de agentes, de módulos que ya funcionan y hacen cosas para incorporarlos a nuestro software corporativo. Todo eso es un mundo, está por escribir. Entonces, es otro impacto que si no lo contemplamos dentro del conjunto nos va a generar problemas el día de mañana. Y luego, otro elemento que, aunque parezca mentira, hay que tener un plan. Lo siento mucho. Hay que tener un plan. Y un plan es sentarse, escribirlo y cumplirlo. Porque lo que nos espera para los próximos años va a tener que ver mucho con el futuro de una administración buena o menos buena. Y para eso vamos a tener que resolver algo que todos tenemos en cartera y es que dejemos de ser silos, por una vez, ¿vale? Es decir, las administraciones, para que todo esto funcione bien, tienen que funcionar de forma transversal. Seguramente habrá que modificar nuestra estructura para contemplar esto de la transversalidad en la organización de verdad, porque tenemos habilitados nacionales, pues secretarios, interventores, tesoreros, que se ocupan de sus verticales. Pero la inteligencia artificial nos obliga a tener una visión transversal, corporativa y con competencias. Pues igual tenemos que hacer un dibujo de quién se va a ocupar de esta transversalidad y competencias, que a su vez va a manejar un poco la gobernanza del dato, que a su vez va a estar pendiente de los algoritmos que se van a publicar en inteligencia artificial que afectan a 5 o a 6 áreas. Pues este es un poco el resumen, el esqueleto tanto de la guía, el espíritu, como del capítulo del impacto. Y ahora vamos a intentar desmenuzar cada una de las partes y quién mejor que
los técnicos que han dedicado su tiempo y su esfuerzo, de verdad, no es por decirlo, son fantásticos. O sea, los ayuntamientos en los que trabajan tienen que estar súper orgullosos de tener unos técnicos que, además de ser muy buenos técnicos, dedican mucho tiempo y muchas horas a hacer trabajos como este. Así que, Sonia, cuando quieras, te paso el micrófono. Como es el jefe, no me quería pasar la palabra. Es al que le tenemos que agradecer cómo nos ha pastoreado Víctor y también Alejandra, a esta pandilla maravillosa. Es que la gente con talento y con criterio cuesta pastorear, no lo creáis. Bueno, 3 segundos solo para agradecer eso, el formar parte del grupo, que ha sido una experiencia maravillosa, está siendo una experiencia maravillosa, y eso, y lo que nos cuidan y nos tratan bien en la FEM, que también lo es, o sea, que muy agradecidos. Ha desaparecido la mía. Bueno, como decía Víctor, después un poco del contexto... Después un poco del contexto de todo lo que abarca la guía y de todo lo que trata la guía, pues cada uno de los epígrafes o de la estructura que hemos recogido es lo que os vamos a intentar ir contando aquí brevemente, simplemente dando algunas pinceladas, porque el objetivo es que la leáis. Como bien han dicho antes, es una guía que se puede leer por trozos, por tramos, no hace falta leérsela del tirón y tampoco tenerla en la mesilla de noche, o sea que os lo dejamos ahí como propuesta. Se ha comentado también aquí esta mañana sobre qué partes impactaba, igual que lo estaba reseñando ahora Víctor, el que apliquemos este tipo de tecnología, que apliquemos IA en nuestras organizaciones. Impacta sobre el negocio al que nos dedicamos, ¿no? Sobre los servicios y los ciudadanos, es a donde nos tenemos que dirigir. Y nosotros en la guía sí que queríamos contextualizar brevemente qué supone ese impacto en estos 3 ejes, como os he dicho, que son los empleados públicos, quienes lo tienen que hacer, aquellos que lo van a recibir, que son los ciudadanos al final, y lo que son los servicios, que es lo que nosotros proveemos, ¿no? Digamos un poco que servicios más... Me están volviendo loca, ya. Servicios más puesto de trabajo, ¿no? Más cómo va a cambiar el empleado, es lo que dará esos nuevos servicios. Ya sabéis que desde noviembre, con la irrupción en aquel noviembre fatídico 2022, ChatGPT y todo esto, empieza a haber socialmente muchísimo más inteligencia artificial, teóricamente, de la que teníamos asumida en la sociedad, ¿vale? Pero es verdad que muchas instituciones, ya desde el año 2000, tenían planes estratégicos y tenían líneas de trabajo en las que se contemplaba la implantación de inteligencia artificial, de una manera quizá más tímida o que no podíamos traer tanto a la realidad, pero que trabajaba sobre esas líneas. Estratégicamente, como os digo, ¿dónde vamos a focalizar la inteligencia artificial? Pues fundamentalmente diríamos que en los servicios. Todos entendemos que debemos de mejorar en eficiencia, en eficacia, en proactividad, en personalización. Todos los ejemplos que están trabajándose ahora en las casas están muy enfocados y seguro que a vuestra cabeza viene alguno que reúna esas características. Yo por eso os voy a destacar los que a lo mejor nos pasan un poquito más desapercibidos, ¿no? La toma de decisiones, que también la hemos comentado mucho con inteligencia artificial, pero sobre todo la prevención y la gestión de riesgos, especialmente en cómo podemos gestionar una crisis, evitarla, prevenirla, etcétera. Es uno de los puntos en los que la prevención de esas amenazas, la IA nos aporta un conocimiento y una capacidad de gestión de información que seguramente no hemos tenido hasta ahora. La parte de transparencia y participación, en la que ya sabéis que el consumo que ha tenido el ciudadano en general ha sido más complejo, ese acceso a la información de una manera transparente, fácil, pues quizá la IA es esa oportunidad para que pueda consumir información del ayuntamiento, acceder a información del ayuntamiento de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Evidentemente con muchos retos por delante, también se ha nombrado aquí, en este caso todos los vinculados con la protección de datos, ¿no? Ese equilibrio difícil que buscamos siempre en ser transparentes, pero proteger al mismo tiempo, ¿no? En abrir nuestra tecnología, pero cuidado con la ciberseguridad, pues ese equilibrio siempre entre una cosa y la otra. Y luego 2 elementos muy importantes en esta primera parte de servicios. La reducción de costes, esto ya tiene datos, ya se ha averiguado que utilizando IA se puede reducir casi un 39% el fraude fiscal, por ejemplo, es una barbaridad. Y cómo además en casi un 40% somos capaces de priorizar de mejor manera aquellos casos que son críticos, por ejemplo, en el caso de fraude, y aquellos que no lo son tanto. Pues un elemento que quizá nos pasa más desapercibido. Por último, estamos hablando de la triple transición digital, verde y social, ¿no? Ese es el caso de nuestro libro de Madrid, esa es la línea de la estrategia. En esa triple transición no podemos dejar de lado el que estamos en ciudades que queremos que sean sostenibles, que mejoren en su eficiencia energética, que se adapten a las personas. Eso es imposible que lo planteemos en un futuro cercano si no va de la mano de la aplicación de una tecnología como es la IA, ¿no?
De cara a los empleados, ¿qué está pasando? Pues que nos vamos a ir todos a la calle porque lo va a hacer toda una máquina, o que ¿cuál es el reto que tenemos ahí? Pues igual, nos hemos ido a los poquitos datos que tenemos a día de hoy de cómo estamos percibiendo la implantación de este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues que podemos categorizar más o menos 3 niveles de tipos de trabajo. Por un lado, aquellos que se van a cambiar en menos de un 10% si se aplica inteligencia artificial, sobre todo aquellos que son de carácter pues, manual, por decirlo de alguna manera. Una franja muy importante de trabajos que entre un 10 y un 40% van a cambiar significativamente su manera de hacer las cosas implementando inteligencia artificial, y un porcentaje que no es menor, que seguramente alcance el 30%, de trabajos que en casi el 50% van a cambiar su manera de funcionar a medida que apliquemos inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los empleados públicos recibimos la IA pues con cierta cautela, ¿no? Por un lado, creemos mayoritariamente que nuestras instituciones no están preparadas. En más de un 60%, el empleado público cree que su institución no está preparada para recibir IA intensivamente. Casi todos, el más del 80%, casi el 90%, quiere formarse en inteligencia artificial. Lo considera algo súper necesario y cree que eso le va a evitar muchas tareas que no aportan valor en su trabajo. Un 90% considera que toda esta implantación es fundamental, importantísima, y que hay que invertir, y de hecho en el próximo año más del 50% de las entidades invertirán en inteligencia artificial en sus organizaciones, y solo un 6% cree que la IA es capaz de hacer su trabajo. Este dato es muy importante, ¿no? A la contra de lo que parece que pensamos. Con lo cual, haciendo una valoración general, parece que desde el puesto de trabajo, desde los empleados públicos, lo concebimos como algo positivo que estamos esperando, deseosos de formarnos y de hacer ese cambio, como decía Víctor. Pero siendo realistas con ese reto de configurar o reconfigurar las plantillas, de ver cómo vamos a convivir los nuevos puestos de trabajo con los puestos de trabajo actuales y cómo va a moverse, digamos, todas esas estructuras organizativas que ya sabéis que son complejas y difíciles en lo local. Y por último, las personas, la ciudadanía. ¿Cómo recibe la ciudadanía esto? ¿Cuál es lo que tenemos por delante respecto a IA? Sobre todo, 3 elementos fundamentales. La personalización, que es algo que recibimos ya a diario en las redes sociales, en todos los entornos en los que trabajamos con Internet y que estamos esperando en los servicios públicos. La información instantánea, que yo pueda consumir información a tiempo real de prácticamente cualquier cosa que atañe a mi vida con las administraciones públicas. Y luego esta parte de Human Adaptive City, ¿no? Que tengamos la capacidad de que la ciudad se adapte a nuestras necesidades casi en tiempo real. Está viviendo para nosotros, está cambiando para nosotros, ¿no? Todo esto, pues obviamente redundará en que mejoremos nuestros recursos, la eficacia de lo que tenemos, cómo lo utilizamos, que económicamente sea más rentable el trabajo que hacemos. Y eso un poco es el contexto que os vais a encontrar en la guía, vinculado con esos retos que tenemos en esas 3 líneas de trabajo. Muy bien, gracias, Sonia. Ahora Asten, de Sant Feliu, nos va a dar una visión general del apartado de normativa importantísima en la guía. Importantísima, pero realmente farragosa, ¿verdad? Y a veces no la amiga, digamos, que cuesta más porque realmente es un tema complejo, ¿no? Pero primero, permíteme, Víctor, que agradezca yo también, porque para mí, de verdad, estoy emocionada de estar hoy aquí presentando la guía, porque es un lujo participar en este grupo de trabajo, y gracias a Alejandra y Víctor por la coordinación. Pues bien, estábamos hablando, ¿no?, de todo este tema y yo me acordaba, ¿no?, de la frase que el doctor en física de partículas, José Ignacio Latorre, le escuché decir el otro día, ¿no?, que debemos estar preparados porque cualquier ser humano nacido hoy será menos inteligente que la inteligencia artificial, ¿no? Realmente da vértigo cómo está evolucionando absolutamente todo, ¿no? Y como bien decía mi alcaldesa, las administraciones públicas y en particular los municipios nos encontramos con la irrupción de esta tecnología cuando todavía, en muchos casos, no hemos finalizado nuestro proceso de digitalización, ¿no? Además, con un magma normativo complejo, porque no solamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente nos tenemos que referir al reglamento de inteligencia artificial. Sabemos que hay muchísima otra normativa que interacciona, el Reglamento General de Protección de Datos, toda la normativa europea en materia de gobernanza de los datos, la ley de datos, en fin, la propia normativa de procedimiento administrativo, etcétera, etcétera. Cierto es que, como comentaban esta mañana desde el Ministerio, en Europa ahora mismo hay una propuesta de
de regulación, el denominado ómnibus digital, que también mencionamos en la guía y que de alguna manera viene a simplificar precisamente toda esta complejidad normativa, ¿no? Lo que no variará es todo lo que tiene que ver con lo que precisamente está establecido en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Porque, claro, en este avance exponencial, ¿no?, de esta tecnología que sabemos que está avanzando a pasos agigantados, claro, lo que no importa tanto, no nos debería importar tanto, es qué puede hacer la tecnología, porque seguramente nos asombrará a todas y a todos, sino qué debería hacer y quién tiene el derecho a decidirlo. Y es aquí donde entra, digamos, todo el marco normativo que debemos tener presente, y es aquí donde entra la obligación que tenemos como Administración Pública de garantizar estos derechos fundamentales. Porque, claro, vamos a permitir, como en Albania, que disponer de un ministro o una ministra en inteligencia artificial. Vamos a permitir que la inteligencia artificial defina y supervise políticas públicas. Vamos a dejar que la inteligencia artificial participe, por ejemplo, en órganos de contratación. Por lo tanto, aquí está claro que ética, principios, valores y todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales debemos tenerlo presente. En la guía, ¿qué hacemos? En la guía intentamos aterrizar con un lenguaje lo más claro posible todo este magma normativo. Establecemos o identificamos cuáles son los roles que tenemos como Administración Pública, como Ayuntamiento, a la hora de implementar esta tecnología. También, por otro lado, intentamos definir y clarificar algunos conceptos que nos resultan complejos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un sistema de inteligencia artificial y un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y, como digo, con un lenguaje lo más claro posible. Por otro lado, también intentamos identificar cómo interacciona todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la normativa de inteligencia artificial, con otras normativas, ¿no? Y, por lo tanto, hablamos también, como bien mencionaba mi alcaldesa, de la famosa AAA, ¿no?, de la actuación administrativa automatizada, y cómo podemos, de alguna manera, mejorar nuestros procedimientos. ¿Para qué? Pues, al final, para poder prestar servicios proactivos y personalizados, porque esto es lo que nos está demandando la ciudadanía, y además son principios de actuación que debemos contemplar. Aquí en la diapositiva veis un poquito que, bueno, llegamos incluso a identificar cuáles son las actuaciones clave a nivel municipal que debemos llevar a cabo. Y, como se ha dicho en la mesa anterior, ¿no?, esta guía nos permite a los municipios establecer nuestra hoja de ruta, ¿no? Pues tendremos que hacer actuaciones a nivel de alfabetización, o tendremos que revisar todo lo que los casos de uso que estamos implantando en nuestras organizaciones, para ver si en qué nivel de riesgo se sitúan según el reglamento. Porque a lo mejor hemos implantado o tenemos en piloto algún tipo de uso de inteligencia artificial calificado como de riesgo inaceptable, por tanto tendremos que identificarlo, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el garantizar el uso ético en el despliegue de la IA, ¿no? La supervisión humana, códigos de conducta, la trazabilidad, la explicabilidad, en fin. Como digo, cuando veáis este apartado, que a veces uno lo quiere dejar de lado, ¿no?, porque es un poco complejo, yo creo que es interesante porque, como digo, hemos hecho un esfuerzo clarificador y de aterrizaje en las organizaciones. Pero, claro, por otro lado, y también se comentaba en la mesa anterior, ¿no?, está claro que tenemos que gobernar esta IA, tenemos la obligación de gobernar esta IA, pero antes o en paralelo es absolutamente imprescindible gobernar los datos. También se ha comentado en la mesa anterior. Claro, porque en estos momentos la tecnología la tenemos preparada y además está evolucionando, pero debemos ser conscientes de que hay una verdad un poco incómoda, y la realidad es que no tenemos los datos preparados para el uso de la IA. Tenemos muchísimos datos,
Entre otras cosas porque como no aplicamos la proactividad de forma sistemática, pues no paramos de pedirles datos a la ciudadanía con los formularios, venga datos, ¿ya? Pero fijaos que Gartner nos dice que solo 1 de cada 5 organizaciones está preparada para utilizar los datos para la inteligencia artificial. Y esto es una realidad. Y esto nos tiene que hacer ver y concienciarnos de que debemos concebir el dato como un bien público esencial. La ONU ya lo dice, que los datos son un bien público digital que forma parte del patrimonio digital de la humanidad. Por tanto, los municipios, las administraciones públicas en general, debemos dejar, digamos, esta posición que teníamos reactiva a recibir datos, ¿no?, y dejarlos allí almacenados en algunos sitios, a una posición más proactiva. Por eso el concepto gobernanza, porque tenemos que ser capaces de controlar el ciclo de vida de todos estos datos y, lo más importante, no solamente para almacenarlos, sino para generar valor público, que de eso se trata, ¿no? Yo creo que en este caso, en la guía, hacemos mucho énfasis en esta necesidad de gobernar los datos precisamente para gobernar la inteligencia artificial. Gracias, Ascen, por el resumen. A continuación, Fernando se va a atrever a exponernos el escenario tecnológico que está detrás de todo esto, ¿vale? Que son más decisiones que hay que tomar en función de cómo estemos cada uno. Adelante, Fernando. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que agradecer también al trabajo que hemos hecho y que ha sido una cosa muy curiosa. Yo, si me permitís, siempre soy un poco el que suelta la... Te ríes, porque ha habido mucho debate y eso creo que es una cosa enriquecedora y creo que también es un poco significativo de lo que está suponiendo esta revolución. Porque en el grupo, bueno, ella decía que le reñía a Víctor porque tenía una forma de hablar. ¿Entendéis ¿Sí lo o del no? pastoreo ahora? No, tú decías que le reñía. Y es cierto que yo creo que sí que te reñía. No, pero sí que es cierto que ha habido mucho debate, porque al ser multidisciplinario yo creo que el ejemplo de multidisciplinaridad es más que nada, estamos llegando a ese punto, que de esto se hablaba mucho, un concepto que has comentado antes, Víctor, el concepto de tecnohumanismo, es decir, de dentro de la tecnología, hasta qué punto entran las humanidades a participar. Y aquí ya sí que tienen que haber todo tipo de perfiles para participar en esto. Cuando hablábamos de la administración electrónica, es que esto no es tecnología, lo digo como tecnólogo, esto ya es organización. Pues aquí ya ni te cuento. Aquí ya tiene una importancia capital, desde el punto de vista filosófico, político, psicológico, educacional, y detrás está el tecnólogo. El otro día celebrábamos el aniversario del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana y se dijo, ya era hora que nos tuvieran en cuenta con esto de la inteligencia artificial, ahora ya sí que somos relevantes. Yo creo que no es así. Ahora justamente nosotros estamos abajo del todo, estamos en los chips, en los bits y especialmente, que ahora lo comentaremos, sobre todo porque además ahora la tecnología va a ir a la nube, porque nosotros no tenemos ordenadores preparados, sobre todo para la computación con inteligencia artificial generativa, no tenemos ordenadores preparados para todo esto que nos viene. Con lo cual, los tecnólogos en los ayuntamientos vamos a ser más que nunca gestores de esa tecnología y no vamos a estar tanto apretando tuercas y metiendo servidores y chips en nuestras instituciones, sino que vamos a tener que ser capaces de a ver con qué piezas en el puzzle internacional, cumpliendo el esquema nacional de seguridad, vamos a ser capaces de construir este puzzle, que no es nada sencillo. Entonces, desde el punto de vista del entrenamiento de nuestros modelos, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, se ha dicho aquí por activa y por pasiva, tener unos datos correctos, tener unos datos fiables, que nos permitan cumplir la parte de privacidad y cuando tengamos que utilizar computación, se ha dicho también aquí muchas veces que la inteligencia artificial se lleva utilizando mucho tiempo ya, pero claro, ahora cuando se habla de inteligencia artificial ya no se habla tanto de inteligencia artificial
Machine Learning clásico, de que se venía utilizando 70, 80, 90, sino se habla siempre de Deep Learning y inteligencia artificial generativa. Es decir, ya somos capaces de generar texto, generar vídeo, generar imágenes. Ya uno no piensa en el reconocimiento de imagen de las matrículas, ya piensa en el ChatGPT que está generando texto, que está generando imágenes, etcétera, etcétera. Y eso, pues la mala noticia es que con los servidores que tenemos en nuestros ayuntamientos no lo vamos a poder hacer. Claro, esto enlaza con una de las primeras cosas que se ha dicho en la jornada de hoy, es como los estados no sean capaces de poner estos servicios a disposición de los ayuntamientos, vamos a depender de estas grandes firmas. Ahora mismo nosotros estamos un poco cogidos de pies y manos de tener que reutilizar grandes compañías tipo Amazon, tipo Google, etcétera, etcétera, porque si no, no tenemos capacidad de cómputo para hacer estas cosas, ¿vale? Por tanto, aquí más que nunca las instituciones públicas europeas, españolas y las comunidades autónomas, hasta donde se pueda, tienen que ser capaces de poner a disposición grandes centros de datos con una tecnología muy concreta que ya no son las CPUs de toda la vida. Son unos chips que, además, casi que todo lo está fabricando el mismo fabricante, que se llaman GPUs, ¿vale? Entonces, hay que montar unas máquinas muy concretas para procesar un tipo de tecnología muy concreta. Luego, con respecto a, evidentemente, la parte de interoperabilidad y intermediación, se hace también muy importante porque ya no solo vamos a utilizar una fuente de datos, sino que las fuentes de datos van a ser múltiples. En todo esto que hacíamos, por ejemplo, recordaréis en las Smart Cities, que utilizábamos herramientas de extracción, transformación y carga para coger diferentes fuentes de datos, ya sean estructurados, no estructurados, imágenes, documentos de Word, Excel, bases de datos. Esto ya va a ser un normal, un habitual. La gracia de la inteligencia artificial generativa es que no le tenemos que dar todo mascadito. Eso está muy bien, pero también es un poco perverso, por lo que se ha dicho antes. Cuidado, porque si no revisamos, como yo se lo meto todo y se lo va a tragar todo, cuidado con los sesgos posteriores de lo que nos pueda devolver la inteligencia artificial dependiendo de lo que le damos de comer a estos sistemas de entrenamiento. Y luego, con respecto a la seguridad y la protección, incidir otra vez en lo mismo. Lo que pasa es que parece que nos estamos volviendo locos, y es una buena noticia que nos estamos volviendo locos con la información que estamos subiendo a según qué modelos. Cuidado, no le metas datos personales o los datos del contrato al ChatGPT, porque luego va a entrenar con eso y luego vete a saber dónde aparecen esos datos. Vale, pero lo hacíamos con el Google Calendar y lo hacíamos con el buscador de Google hasta ahora y nadie se rasgaba las vestiduras. A lo mejor no las teníamos que haber rasgado antes. Buena noticia será que lo tengamos en cuenta, que estamos nutriendo a terceras corporaciones con nuestros datos. Es una cosa que ya sabíamos. ¿Qué entra en juego adicionalmente? La lógica de los algoritmos, que no sabemos muy bien cómo se comportan estos algoritmos, por aquello que se hablaba de tenemos que utilizar algoritmos que sean transparentes, que sepamos exactamente qué es lo que hacen en ese proceso. Lo que pasa es que eso no va a ser nunca exacto, porque no es tan sencillo leer un algoritmo, no es tan sencillo leer el código de un algoritmo. Y nunca una especificación formal de un algoritmo te dice exactamente lo que está haciendo ese algoritmo. Pero en la medida de lo posible sí que, oye, mira, pues cuando nosotros te demos cierta información, dime cómo vas a tratar esos datos y cuál va a ser a priori la respuesta, ¿vale? Pero bueno, son cosas que hasta ahora teníamos que haber tenido en cuenta y que ahora evidentemente se ponen cada vez más de manifiesto. Muy bien, muchas gracias. Al hilo de lo que dice Fernando, no sé si sabéis, supongo que sí, que hay una iniciativa del Ministerio, a través de la SEDIA, que se llama el Proyecto ALIA. El Proyecto ALIA, que también se cita en la guía, es un proyecto para desarrollar una inteligencia artificial generativa en castellano. Es decir, no apoyarnos tanto en modelos extranjeros de otros países con otra mentalidad, con otra cultura y con otra forma de pensar y desarrollar un modelo español, entiendo que enfocado a las administraciones públicas. Es decir,
Si desde el Gobierno central, apoyándose en los centros de computación, ahora estamos trabajando con el de Barcelona, es que el Ayuntamiento de Avilés, junto con el de Murcia y la OC, formamos parte de este piloto de ALIA, estamos entrenando la IA generativa y nos estamos apoyando en el BSC, que es el Centro de Supercomputación de Barcelona, para ver un poco cuáles son los resultados. O sea, yo creo que esta iniciativa va en la línea de lo que dice Fernando, de no tener una absoluta dependencia, sí de la tecnología imprescindible, pero no del resto, ¿vale? Pudiendo desarrollar una inteligencia artificial generativa pues que piense como pensamos los latinos y no como los anglosajones. Bueno, y ahora Borja Colón pues nos va a meter ahí la mano en la herida con los escenarios en los que todos vivimos, ¿vale?, para ver cómo estamos situados frente a esto de la inteligencia artificial. Gracias, Víctor. Bueno, dar la enhorabuena a todo el mundo, las gracias sobre todo al equipo Alejandra, José Luis de la FEM. Yo voy a tirar un momento del hilo de Fernando, porque nos hemos divertido también un montón, porque ahora los tecnólogos están aquello entre que no salen de la madriguera o se hacen los protagonistas. Pero yo estoy un poco en la línea que lo decía Asten también, de José Ignacio Pastor, este importante científico de partículas. Bueno, en definitiva, yo abogo por un perfil mixto, ¿no?, en esos espacios liminales donde ni los tecnólogos ni los humanistas sean los que de alguna forma gestionen, sino un perfil híbrido, ¿no?, porque al final debemos ser consecuentes con que la tecnología lo abarca todo, pero el sentido humanista al final tampoco da respuestas a todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo también con lo que decía Víctor al principio, de que no tenemos que dejarnos llevar con las prisas, esa ensoñación de todos acumular tecnología per se. La inteligencia artificial es un hype, es una moda, pero tener mucho cuidado porque la tasa de adopción de esta tecnología ha roto todos los esquemas. El día 30 de octubre celebramos el tercer aniversario de GPT, el tercer aniversario. Llevamos como 30 años con la administración electrónica y aún hay gente, como decía Asten, que está en plena transición para digitalizar el caos. Por lo tanto, no hay que tener prisa, pero no hay que dormirse. Fundamentalmente, por una razón que también hemos comentado. No recuerdo a ningún ciudadano que nos pidiera una sede electrónica ni un certificado digital. Pero ahora todos nos piden chatbots, cualquier tipo de inteligencia artificial que les ayude a vivir mejor, porque del lado del consumo doméstico todos usan inteligencia artificial. Si yo lo uso en mi casa, la administración, ¿por qué no lo usa? La gente ve en su casa sus beneficios y eso apunta directamente a una responsabilidad pública de su uso responsable. Por lo tanto, tenemos la presión de la calle que, repito, no la teníamos antes. Yo he defendido en el grupo la visión desde la provincia, desde arriba, desde la capilaridad que supone el que las diputaciones conozcan el territorio y de la responsabilidad que eso supone para hacer frente a esa primera generación de transformación digital y a esta nueva generación de transformación digital que supone la inteligencia artificial. Y lo defiendo en muchos foros, incluso abocando una competencia que la ley no nos atribuye de forma expresa. Nosotros sí somos competentes en la administración electrónica en municipios de menos de 20.000. Bueno, la inteligencia artificial quizás se subsume en la categoría de inteligencia artificial. Por lo tanto, si eres competente en administración electrónica para los más pequeños, también eres competente para ayudarles en el despliegue de la administración electrónica. No me sirve aquello de que eso no aparece en el 36.1 letra G de la ley de bases. Bueno, la inteligencia artificial es tecnología, asumámosla como un reto como el resto. ¿Por qué os decía esto? Un poco porque tenemos miedo desde el lado del territorio, desde el lado de las diputaciones, que incurramos en una nueva brecha. La administración electrónica supuso una brecha fuerte, ha supuesto una brecha fuerte que hemos intentado luchar y no queremos una nueva brecha algorítmica por el impulso de la inteligencia artificial en diferentes fases y en diferentes territorios, ¿no? Puede haber incluso una dependencia tecnológica, como decía Fernando, muy fuerte, desigualdad en la prestación de servicios y, sobre todo, déficits democráticos desde ese punto de vista. La guía está plagada de referencias al papel de las diputaciones, trufada con esas llamadas a la acción desde el punto de vista de las provincias y, sobre todo, porque hay una posición estratégica en el territorio que puede atacar lo que son infraestructuras, su capacidad para generar esa escalabilidad, colaboración institucional,
inversión en capacitación y, sobre todo, un nuevo marco de gobernanza que ayude a todos los municipios. Afianzar posiciones consistentes, ofreciendo seguridad en ese desarrollo y, sobre todo, certidumbre en la aplicación. Es decir, que la guía ofrezca un escenario en el que todos los niveles de gobierno se sientan cómodos. En la parte de ayuntamientos, que la puedan asumir como propia, ir desplegando, pero sobre todo en la parte del territorio, de las diputaciones, que no vean que es un reto inasumible ni para ellas ni para el resto del territorio. Sobre todo porque, y ya me centro en la diapositiva para acabar, no queremos una nueva brecha que suponga exclusiones en el territorio y con eso nuevas desigualdades o diferencias territoriales. La guía pretende, de alguna forma, vislumbrar diferentes escenarios para que todos nos sintamos identificados. La España que todos queremos que sea unánime igual no es así y hacemos un análisis como en tres fases, tres escenarios. Hay una España, un territorio local que todavía es incipiente en materia de digitalización, pero que ya empieza a conocer experiencias piloto en inteligencia artificial. Puede ser que esté más avanzado o no en administración electrónica, pero ya ha hecho un diagnóstico, ya ha hecho pruebas de concepto y ya ha hecho una aproximación. Hay otras administraciones que han dado un pasito más, podrían ser administraciones que han trabajado con la AAA, que han automatizado más procesos, que han sido capaces de interiorizar en sus procesos de gestión tecnología RPA que de alguna forma genere automatismos que permitan aligerar la carga de trabajo humano y donde ya han hecho planificación estratégica, ya han incorporado indicadores, ya han incorporado de alguna forma procesos clave en donde ya no interviene un humano. Estoy pensando en los padrones, estoy pensando en procesos en los que ya no entendemos que haya un humano, una fuerza de trabajo haciendo esas tareas. Y luego un tercer escenario, que es el ideal al que todos nos queremos dirigir, donde integremos la inteligencia artificial en la organización. Y se está demostrando, porque la literatura apunta ahí, en que podemos incorporar mucha tecnología, hacer muchas pruebas de concepto, pero si no somos capaces de incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones, en todos los procesos y sobre todo en la propia cultura organizativa y no verla simplemente como una capa más a la digitalización, no obtendremos los enormes beneficios que tiene. Bueno, y esta mañana en el café lo decíamos con Fernando, la inteligencia artificial probablemente nos evite tener a humanos trabajando en tareas repetitivas que aporten poquísimo valor y nos permita que esos humanos dediquen tiempo de calidad a la atención ciudadana, a los servicios sociales, en la medicina y en trabajos donde se requiera trabajo intensivo humano de calidad, proximidad, y que evitemos que realmente las administraciones hagan trabajo burocrático que no sirve para nada. Ya es todo. Bueno, gracias, Borja. Es muy importante esto porque la guía es un atrevimiento. Es decir, tuvimos mucho debate en segregar. Es decir, que nadie se viera fuera de un escenario formando parte de otro escenario como si hubiera administraciones de primera, de segunda y de tercera. No. Es muy difícil poner barreras a un escenario. Lo que sí está claro es que tiene que haber un concepto general de hacia dónde queremos evolucionar. Y esto es la parte que ha trabajado Borja, que ha explicado, de intentar definir una serie de escenarios gruesos donde podamos encajar con nuestros niveles de madurez. Es decir, porque el problema no es un problema simple, no es tan trivial. Entonces, ahora Virginia va a intentar trasladar esto que estoy diciendo de cómo podemos evaluar sin criticarnos visceralmente. Es decir, esto no se trata de comparar, ¿vale? Se trata de saber, de conocernos y luego, una vez que nos conozcamos, asumirlo e intentar encajarnos dentro de estos escenarios. Así que, Virginia, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Víctor. Yo me quiero sumar a agradecer tanto a Alejandra, José Luis y a Víctor en la coordinación. Sé lo que es la coordinación de algo como esto y nos has llevado fenomenal. Yo creo que lo de regañarnos era obligado, o sea, en muchas ocasiones era obligado. A mí no me han regañado, Sonia, que lo sepas.
Bueno, yo creo que, no, fuera de broma, el crear un grupo de trabajo estupendo de personas disruptivas, porque cada una tenemos o vemos, hace que el trabajo, el resultado tenga un valor especial, ¿no? Bueno, y yo, bueno, la parte que os voy a contar, esta parte de este modelo de autoevaluación del nivel de madurez de NIA de los ayuntamientos, esto es lo que hemos trabajado, que ha sido francamente complicado, o sea, tengo que decirlo, muy complicado hacerlo. Seguro que hay margen de mejora, seguro, pero creo que al final hemos conseguido que esté lo mejor posible, ¿vale? Por lo cual que sea una herramienta que nos sirva a todos. A mí me lo pusieron difícil con esto, pero hoy también me lo ponen muy difícil porque me han puesto las diapositivas en la espalda, ¿no? Entonces veo que esto sigue, el entorno es súper bonito, pero no lo sé, quizá con la IA a lo mejor ya podría visualizar desde atrás. Bueno, voy a intentar explicaroslo desde mi posición. Bueno, y luego comentando también lo que ha dicho Borja bueno, que la IA, lo que nos están demandando los ciudadanos, del momento de cómo va súper deprisa, desde ChatGPT hasta 3 años, hasta todo lo que hemos avanzado ahora, y que la administración electrónica llevamos mucho tiempo. Es que yo creo que la administración electrónica fue una revolución, un cambio en todo el proceso de transformación y digitalización que permite, creo, es una opinión personal, que respeto cualquier opinión, pero permite que la IA llegue en un buen momento. O sea, la administración electrónica llegó en un momento complicado, en donde había que hacer muchos cambios organizativos, y la IA llega en un buen momento, porque ya tenemos cultura electrónica, porque ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer todos los ayuntamientos. Unos vamos más avanzados y otros menos, pero ya tenemos el conocimiento y la cultura de cuál es ese despliegue electrónico digital que tenemos que hacer en nuestras administraciones. Luego la IA llega en un momento magnífico y cada uno lo puede coger según lo vamos a explicar ahora en el modelo que hemos definido, ¿no? Vamos a partir de los escenarios que ha definido Borja, porque son donde nos tenemos que mover, en esos 3 escenarios. Y ahora, para definir el modelo de autoevaluación de madurez, nos vamos a mover en nuestros términos que, aunque a lo mejor ahora, cuando yo lo cuente, os liéis, de verdad que queda, yo creo, suficientemente definido en la guía y en los formularios y en la metodología que hemos desarrollado para entenderlo. Lo digo porque hablamos de escenarios, hablamos de fases, hablamos de análisis de fases y hablamos también de niveles dentro de esos escenarios y a desplegar dentro de las fases, ¿no? Entonces, es un poquillo complicado cuando lo cuentas así desde el principio. Para dar forma a todo esto, para dar forma a esta autoevaluación que hemos definido para las distintas administraciones locales, hemos desarrollado una metodología que hemos sido súper originales, ya lo veis que lo hemos llamado FENIA, ¿no? Pero teníamos que darle un nombre y este parece que era dentro del paraguas en el que lo hemos desarrollado, parecía o que puede ser el mejor. Tampoco lo hemos inventado todo, hemos partido ya porque hay mucho en IA y en metodologías, y hemos partido de estudios previos, ¿vale? Como el de Forgit, que es un estudio ya hecho, pero que se puede aplicar a cualquier otra cosa. Nosotros lo hemos aterrizado y lo hemos enfocado en la parte de administración. Y también nos hemos basado en los estándares de la ISO/ISEC de la 38500 de gobernanza de tecnologías de la información. Luego es trabajado sobre una base sólida, ¿vale? Y llevado a esto, a la IA para administraciones locales. Luego lo hemos trabajado en los 3 niveles, en los 3 conceptos que considerábamos, no sabíamos si hacerlo por separado, al final entendimos que teníamos que dar una transversalidad a todo esto. Luego lo hemos tratado desde el ámbito de la tecnología, la parte organizativa y la parte jurídica. Y lo hemos hecho todo, luego lo veréis ahora cuando pasemos en la hora de definir los indicadores, teniendo en cuenta esa transversalidad de los tres conceptos.
Y luego, al final, lo que vamos a buscar es determinar el nivel de madurez organizativa que tiene un ayuntamiento o una administración. Vamos a dar unas normas que las vamos a ver ahora de cómo tenemos que hacer una puntuación que va de 0 a 415 y podréis pensar, ¿y por qué 415? Pues porque es lo que nos ha salido, ¿vale? Podrían ser 450, pero haciendo un trabajo bastante exhaustivo a la hora de definir indicadores y dando puntuación, vamos de 0 a 415, que da igual, no es lo significativo. Y luego hacemos una ponderación. ¿Para qué? Para que sirva para cualquier ayuntamiento. La ponderación es porque hay ayuntamientos, pues que no es lo mismo aplicar esto a un ayuntamiento de 8.000 habitantes que a un ayuntamiento de 250.000 habitantes. Y esa ponderación sobre la puntuación total que obtenemos de lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a aplicar tiene que ponderarse para que tenga un sentido, ¿no? Y que esté dentro de su entorno. Vale, bueno, esto es en resumen, en la guía lo tenéis muy detallado, pero esto es en resumen la forma en la que se trabaja dentro de la metodología FENIA, ¿vale? Lo que hacemos es crear o trabajamos dentro de un modelo de madurez de las organizaciones para saber cuál es su nivel de despliegue en inteligencia artificial o su grado de desarrollo, estaría mejor dicho, y lo dividimos o los tipificamos en 3 niveles, ¿vale? El nivel 1 es el nivel de administración electrónica, básicamente en lo que todos ya más o menos tenemos el despliegue, es decir, dentro de eso podemos ver qué procesos o podemos ver si tenemos alguna parte automatizada dentro de lo que es la parte lógica de administración electrónica. El nivel 2 es la parte de robotización de procesos o automatización de procedimientos, haciendo uso de lo que antes hablaba Fernando de IA, pero lo que hace mucho tiempo ya trabajábamos con una IA que no es la IA generativa que tenemos ahora. Y luego el tercer nivel es el nivel de madurez 3, que es ya cuando estamos inmersos en procesos de IA generativa dentro de la gestión propia que desarrollamos en nuestro ayuntamiento. Vale, tenemos que distinguimos 2 niveles de análisis, tenemos que hacer un análisis y tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que cuantificarlo. Estos 2 niveles de análisis tenemos un marco de evaluación donde definimos unos KPIs y definimos unos OKAR. Los KPIs, que sepáis que son indicadores de clave de rendimiento, viene perfectamente explicado en la guía, y los OKARs que definen lo que se quiere lograr, ¿vale? Hacia dónde queremos ir y cuáles son esos indicadores que nos definen el objetivo donde queremos llegar. Y luego tenemos una matriz de evaluación que cruza, ¿vale?, todas esas capacidades. Esos indicadores que nos vamos a definir, tenemos que definirlos para cada una de las fases que también tenemos dentro de este modelo. Las fases son estas 5. Primero, una situación, análisis de mercado. Tenemos que hacerlo si estamos en una fase de diagnóstico, si ya hemos empezado a hacer un estudio o ya hemos empezado a analizar dentro de nuestra organización qué es lo que queremos hacer. Otra de despliegue, eficiencia organizativa o gestión del cambio. Vale, pues una vez que tenemos este entorno, insisto, os lo estoy resumiendo mucho porque tampoco tengo tiempo, pero todo esto lo vais a tener plasmado y lo vais a ver en la guía, en unos cuadros totalmente explicados, definidos. Y luego, una vez que hemos complementado todos estos datos en base a los criterios que os estoy contando, lo que podemos hacer ya es complementar el formulario de autoevaluación. Son formularios de autoevaluación que lo hemos definido. Os van a aparecer de 2 tipos. Hay uno que está basado en un estudio de Gartner y Accenture, pero que hemos hecho una extracción para hacer una evaluación de cuál sería el nivel de los directivos en cuanto a inteligencia artificial, ¿vale? Este no es el que le hemos dado más importancia, pero a lo mejor en una institución también no debemos de insistir tanto en toda la parte organizativa de abajo, sino también tenemos que valorar cómo está nuestro equipo de gobierno, cómo están nuestros directivos en el ámbito, y tenemos ahí un formulario para poder medirlo también. Y luego está el formulario de saber cuál es el nivel de madurez organizativo de nuestra institución. Los formularios, que no sé si os van a aparecer en la guía, pero los vais a tener también volcados en formato Excel, ¿vale? Formato Excel automatizado para que podáis hacer ese relleno de datos y de indicadores que os he dicho y que podáis hacer ese modelo o esa autoevaluación dentro de vuestra organización.
Lo que decía Víctor antes, esto no es cuestión de criticarse, no es cuestión porque habrá ayuntamientos que salga que están en la fase 1 y en un nivel bajo con unos puntos de 98 y dirán, madre mía, no es cuestión de criticarse, es cuestión de realidad, es cuestión de hacer una valoración, de saber dónde me encuentro dentro de este modelo definido, para saber cómo avanzar y para poder hacer lo que decía Víctor al principio, definir mi plan. Tenemos que tener un plan para ejecutar. Tenemos que saber, si vamos enlazando todo lo que han ido contando los compañeros, tenemos que saber qué puedo y qué no puedo hacer. Y dentro de lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer dentro de mi organización, ¿vale? Y qué tecnología voy a aplicar una vez que tenga resuelto la parte organizativa. Vale. Cuando tengamos todo relleno, estos formularios que os comento, que la verdad es que contarlo es súper fácil, pero de verdad que ha sido muy complicado de hacer. Cuando tengamos todo ya, lo que tendremos son pues unas recomendaciones en función de la valoración en puntos, ¿vale? Y lo que haremos está igual, es una tablita puesto aquí que es bastante resumida, pero lo que haremos es en función de los puntos que tenemos, ¿vale? Diremos cuál sería la interpretación, qué acciones están recomendadas y sobre todo dentro de la guía lo que hacemos es ubicarlo dentro de cada uno de los escenarios que ha definido y que nos ha contado Borja, insistiendo en esto, que no hay que autocriticarse, sino que lo que hay que hacer es un buen análisis, un buen diagnóstico para saber hacia dónde vamos. Y bueno, y esta sería la parte de autoevaluación, que va a ser bastante compleja. Quizás esta sea la parte que hace más distinto este documento de otros documentos de todos los que se puedan haber publicado. Está muy enfocado a las administraciones locales, pero esto sí que es verdad que es distinto y es ad hoc para poder valorar y hacer nuestro modelo de impacto organizativo en cuanto a IA. Vale. Y bueno, y hablando de esto, hay otra parte en la guía, que es la parte de la colaboración público-privada, ¿vale? La voy a contar muy por encima, pero considerábamos que todo esto que estábamos haciendo no tenía sentido si no tenemos en cuenta todos los agentes que tienen que intervenir para que la IA en las administraciones locales, administraciones públicas, específicamente administraciones locales, podamos hacer cosas y puedan salir para adelante. Por lo cual hemos tenido un capítulo dedicado a esto, en donde vemos la importancia, lo que son las colaboraciones que son esenciales, colaboraciones que tenemos que tener con empresas, colaboraciones que tenemos que tener con universidades, con startups, con organizaciones de algún tipo que nos permita que sean esa palanca, ese motor, esa tecnología y ese conocimiento que a lo mejor no tenemos y que tenemos que adquirir. Y luego, bueno, esta parte que es muy importante, quizás sea la que más obsoleta se pueda quedar, no creo que la guía se quede obsoleta mucho tiempo, esta parte sí, y nos generaban dudas porque, claro, cómo aplicamos la IA ahora, tenemos casos de uso que posiblemente en un mes tengamos 25 más y en un año la mayoría de los compañeros y de ayuntamientos podrían estar incorporados también en la guía, pero teníamos que partir de un referente, de unos casos de uso. Bueno, lo que hicimos fue crear un formulario, yo creo que esto seguramente se le dé continuidad desde la FEM para poder ir en un banco de datos, el poder ir recogiendo nuevos casos de uso que se vayan haciendo, desarrollando y poniendo en marcha en los ayuntamientos. Pero ahora mismo hemos contemplado, lo que hicimos fue un formulario, entendíamos, era un poquito extenso, la verdad, es decir, pero queríamos coger todos aquellos datos que nos permitieran seleccionar lo que tenía que estar aquí y cómo tenía que estar y qué tecnologías se estaba utilizando y cuál era el impacto y a cuántas personas se beneficiaban de esto, y era un poco lo que recogimos. Como casos de uso que han participado, pues bueno, tenemos casos de uso del Ayuntamiento de Avilés, del Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Las Rozas, el cual represento, Ayuntamiento de Picaña, Valencia, Alcobendas, muchos están aquí, Vigo, Zaragoza, Granada, Vito, tenemos alguno, habría que incorporar alguno más porque yo creo que desde que lo hemos puesto hay más por lo que has dicho, y bueno, Cieza, Diputación de Valencia, Diputación de Albacete y Diputación de Ciudad Real, que también están hoy por aquí. Son casos que yo creo que son francamente interesantes de ver, casos de usos aplicados todos con IA.
distintas tecnologías y que nos aportará valor. La parte colaborativa, la parte de compartir, creo que es una parte que si no lo hacemos no tiene sentido lo que estamos haciendo y por tanto ya tenemos, fíjate, todo lo que tenemos para poder hacer. Y ya por último, también cuando trabajábamos en esta guía, la RECI también tenía el objetivo, me siento un poco obligada también, ya que mi alcalde es el presidente de la RECI, tenía un objetivo de generar una guía también con estas características y la verdad que la labor de Víctor y Alejandra y José Luis cuando hablaron con RECI para coordinarse y vieron que el trabajo que se estaba haciendo era un trabajo bueno, que estaba bien hecho, que contemplaba todo el ámbito que ellos querían y agradecerles que se sumaron a la iniciativa y que RECI se incorporó tanto con casos de uso como con el apoyo y el compartir el conocimiento dentro de esta guía. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Virginia. Yo recojo un poquitín el guante de Virginia porque creo que esto es la temporada 1 de la guía. Temporada 1 porque, como acaba de decir, igual dentro de 6 meses los casos de uso se multiplican por 10, la normativa, sale nueva normativa, es decir, es un documento un poco vivo. Yo ahí lo dejo un poco para la comisión, que sabe que no hemos hecho un evangelio, que hemos hecho una prospección inicial de cómo está el escenario, a ver si sirve. Intentaríamos mejorar la de autoevaluación con la plantilla y hay otra cosa que queda de trasfondo, que también lo hemos comentado antes, y es que sería bueno saber, que no sé cómo se hace, pero seguro que se puede hacer, ver el estado del arte. Ver el estado del arte. Es decir, ahora mismo tenemos una guía, tenemos un formulario de autoevaluación, tenemos una plantilla. Igual se nos ocurre la forma, desde la FEN, de generar una base de conocimiento del estado del arte de la IA en el país. ¿Vale? Entonces, igual este es una pequeña simiente. Y el otro día se publicó en la Agencia Española de Protección de Datos una guía, su guía, ¿vale?, de cómo aplicar la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo. Y me quedé con una frase que pongo ahí porque creo que resume perfectamente en lo que estamos metidos. Dice que la innovación tecnológica, yo cambiaría el puede por debe. Debe convivir con el cumplimiento normativo, la protección de derechos fundamentales, la promoción de una cultura organizativa moderna abierta al cambio y preparada para los retos del futuro. O sea, esto está hablando de la IA. O sea, se lo está diciendo, fijaros el escenario que tiene tan amplio de 360 grados una organización como las nuestras. Y nada más. Espero que la guía os guste. Se va a colocar, o ya está colocada, creo, el enlace en la FEM para poderla descargar. Estarán también las Exceles con el formulario de autoevaluación, un solo formulario para todas las administraciones. Olé, nos hemos tirado a la piscina, ¿vale? Creo que está muy bien. El de directivos está también ahí y la plantilla. Entonces, esto es un buen comienzo para poder empezar a trabajar en esta dirección y muchas gracias por haber estado aquí en el nacimiento. Bueno, ¿queréis acordar alguna cosita más? Digo, no sé si quedan, tenemos 5 minutitos para alguna pregunta, alguna intervención, si alguien quiere, si alguien necesita, ¿no? Perfecto. Bueno, pues daros las gracias una vez más por el trabajo que habéis realizado. Contado así esto, en 3/4 de hora o 1 hora, parece sencillo, pero de verdad que han sido muchas horas de trabajo a lo largo de este último año y medio. La comisión lo sabe bien porque de manera periódica en cada comisión hemos ido viendo y evaluando los avances que iban teniendo los trabajos de la guía. Y bueno, pues muchísimas gracias porque hacer, como estaban diciendo ellos, un cuestionario de evaluación que sea práctico y útil para el conjunto de los gobiernos locales, pues ha sido de verdad que un trabajo estupendo. Y desde la FEM, pues nada, ponernos a vuestra disposición para lo que necesitéis y que bueno, que esto no es el final, o sea, la elaboración de la guía no es el final, sino que es el principio para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todos.